capítulo 5, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con toda reverencia la palabra de nuestro Dios, y dice así: después de estas cosas, dice la Biblia, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos. Había ciegos, cojos y paralíticos. Dice la Biblia que estas personas esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y el versículo 5 dice: y había así un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó Jesús: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mire qué historia apasionante. Dice la Biblia en el versículo 1 que había una fiesta en el pueblo, que había una fiesta en Jerusalén, que el pueblo se estuvo preparando durante todo ese tiempo para ese gran día, para ese día que iba a quedar en la historia. La Biblia no relata qué fiesta era, qué acontecimiento, pero en el pueblo judío había varias fiestas. Había la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés, había varias actividades y una de esas fiestas se celebraba. Dice la Biblia que el pueblo estaba reunido, se había convocado para celebrar esa fiesta, y Jesús también subió a Jerusalén para participar de ese día histórico, de ese día de alegría, de ese día donde la familia se reunía para adorar a Dios. Era un día de alegría, era un día donde se presentaban, las familias presentaban sus holocaustos, sus ofrendas, se presentaban en el templo lo que ellos recibían como bendición de parte de Dios. Y dice la Biblia que Jesús había decidido también subir a Jerusalén a participar de esa fiesta. Pero cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice la Biblia que cerca de la puerta de las ovejas, esa puerta de las ovejas era el ingreso por donde las familias venían con sus corderos para ofrecer sacrificio, para ofrecer holocausto, para ofrecer sus ofrendas a Dios. Y cerca de esa puerta dice que había un estanque llamado en hebreo Betesda. Dice que este estanque tenía 5 pórticos, 5 lugares por donde se ingresaba a ese estanque, y Jesús pasó por aquel lugar. Y en ese lugar dice la Biblia que había un conjunto de personas con diferentes necesidades. Había muchos enfermos con diferentes situaciones en sus vidas. Había ciegos, paralíticos, cojos, muchas personas con diferente necesidad. Y dice la Biblia que a Jesús algo le llamó la atención, que Jesús vio en ese lugar a un hombre que hacía 38 años que estaba postrado, hacía 38 años que estaba en una condición que a Jesús le llamó la atención. Dice que cuando Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo en esa condición, Jesús se acercó y le pregunta al hombre y le dice: ¿querés ser sano? Y vemos que el hombre le da una respuesta según lo que él había vivido todo ese tiempo, lo que él había vivido todos esos años. Yo titulé este mensaje "Transformando mi atmósfera". ¿Y cómo puedo transformar la atmósfera? Usted sabe que hay muchas veces
veces atmósferas adversas, hay atmósferas negativas, hay atmósferas que muchas veces nos retienen en una condición de fracaso, de derrota, de enfermedad. Este hombre estaba rodeado, por eso dice la Biblia que en ese lugar había una atmósfera de enfermedad, había una atmósfera donde todos estaban en la misma condición. Había cojos, ciegos, paralíticos, pero todos estaban en la misma condición. Y para él poder alcanzar la bendición de Dios tenía que romper con muchos argumentos que él mismo se había construido en su mente, en su pensamiento. Romper argumentos, romper límites. Él hacía 38 años que estaba en esa condición. 38 años que se había acostumbrado a convivir con esa condición con la que estaba. Por eso que le parecía normal, pasaron tanto tiempo, él ni siquiera se percató de los años que pasaron y él estaba en la misma condición. Pasaron tantos años y él nunca se enteró que pasaron los años y que él hacía 38 años que estaba en esa condición. Porque había una atmósfera que era todo igual, que el que estaba ahí era porque estaba enfermo. Había una atmósfera que tenía que ser transformada. Hay que entrar en esa atmósfera para quebrar los argumentos que el enemigo levanta en nuestro pensamiento. Acá vemos que dice la Biblia que había una fiesta en Jerusalén, pero también en el mismo lugar había un lugar apartado donde muchas personas con diferente necesidad no podían disfrutar de esa fiesta. Había un lugar reservado con diferentes personas y diferentes necesidades que ellos no podían participar, no podían ser parte de esa fiesta. Ahora, ¿por qué no podían ser parte de esa fiesta? ¿Porque no estaban invitados? No, de ninguna manera. Porque ellos mismos, su necesidad los llevó a convivir en ese lugar. Y este hombre que hacía 38 años, que estaba rodeados de las mismas personas con diferentes necesidades, y vemos la respuesta que este varón le da al Señor Jesús. Vamos a leer el versículo 7. Dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, alguien desciende antes que yo y es sano. Esta era la respuesta de este varón. Él le dijo: Señor, no tengo quien me meta. Señor, cuando viene el ángel y agita las aguas, siempre llega alguien antes que yo. Y yo había puesto en este mensaje rompiendo límites, porque él mismo se había limitado. En 38 años él podía haber preparado una persona para que lo ayude a meterse en el estanque, algún familiar, algún amigo, alguien que pasaba casualmente por ese lugar. Durante 38 años él pudo haber buscado una estrategia, pero él se acostumbró a estar en esa condición. Él siempre esperó que alguien venga y lo introduzca en el estanque. Por eso, para poder romper límites es quebrar los argumentos del enemigo, es romper con el conformismo, es romper con esa atmósfera de miseria, de fracaso, de derrota que muchas veces el enemigo levanta a nuestro alrededor. Hay atmósferas que el enemigo levanta en medio de tu familia, hay crisis que el enemigo levanta para que vos te sumerjas, para que vos puedas ver. Él lo único que podía ver era el estanque y la multitud de enfermos. Él no podía visualizar su milagro, él no podía visualizar. Muchas veces el enemigo levanta crisis, levanta situaciones, levanta tempestad a tu alrededor para que vos te enfoques en el problema y no mires al dador de la vida, a Jesús, para que vos saques tu mirada de aquel que realmente es el que trae libertad.
necesario tener carácter. Es necesario estar determinado a alcanzar el milagro en tu vida. Es estar determinado a ir por más. Es estar determinado a decir: no me voy a conformar con lo que el enemigo quiere darme en mi familia. No me voy a conformar con lo que el enemigo quiere imponer en mi vida, en mi corazón, en mi ministerio, en mi hogar, en mi matrimonio. Yo me voy a levantar y yo me voy a proponer a abrazar el milagro, a transformar toda atmósfera de crisis en bendición, toda atmósfera negativa, transformarlo en bendición. Este varón hacía 38 años que estaba en esa misma condición. Cuando Jesús le pregunta: ¿querés ser sano? Ahí podemos ver lo que había en el corazón de este varón. Él le dijo: Señor, ¿qué pasa? Que no tengo quien me meta cuando el estanque es agitado. Fíjense que él siempre estaba esperando que alguien venga y haga lo que él tenía que hacer. 38 años estuvo enfocado esperando que alguien venga y que le acerque una migaja, que le acerque algo, que él podía determinarse a abrazar esa bendición en su vida. Es tiempo de que nos levantemos más fuerte que nunca. Es tiempo que nos determinemos a ir por más, a romper límites, a romper argumentos. A este varón vemos que algo lo limitaba. Vemos que algo había construido el enemigo a su alrededor, que no le dejaba ver más allá, que había nublado su mente y él no podía ver el milagro que estaba tan cerca. Estaba hablando con Jesús, con el dador de la vida, y él no pudo entender que era el mismo Dios que estaba al frente suyo diciéndole: ¿querés ser sano? ¿Anhelás el milagro en tu vida? ¿Anhelás la bendición en tu familia? ¿Querés quebrar todos estos años de frustración, de derrota, de fracaso? Y le dijo: Señor, ¿qué pasa? Que no hay nadie quien me meta. Señor, ¿qué pasa? Que no hay nadie quien venga y haga, que ore por mí, que haga esto, que haga lo otro. Dios necesita gente determinada en este tiempo, con carácter, con firmeza. Por eso es que el apóstol Pablo decía en Romano: nada me separará del amor de Dios. Él tenía una seguridad en su corazón, él tenía una seguridad en su vida. Él no estaba preguntando, sino que él estaba determinando. Él dijo: ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo ni lo ancho, nada me separará del amor de Dios. Nada me va a poder separar del amor de Cristo Jesús. Nada me va a poder frenar en este tiempo. Nada va a poder detener el milagro de Dios en mi vida. Esto es lo que decía Pablo, esto es lo que decía este varón de Dios. El carácter es lo que te lleva a alcanzar la bendición, es lo que te lleva a transformar la atmósfera, es determinarte a ir por más, es no dejar que los límites te frenen. A este varón los límites lo había frenado. Estaban todos de fiesta, estaban todos alegres, y él estaba metido en un lugar de derrota, de fracaso. Jesús pasó por aquel lugar. Jesús pasó por el medio de aquel estanque. Y dice la Biblia que cuando vio que hacía tanto tiempo que estaba este varón en esa condición, el Señor tuvo misericordia y le dijo: ¿querés ser sano? ¿Querés recibir el milagro en tu vida? Y él le dijo: Señor, ¿qué pasa? Que cuando yo me quiero meter, siempre llega antes alguien y me arrebata la bendición. Una de las cosas que nosotros necesitamos para abrazar el milagro, para transformar la atmósfera, es carácter y esfuerzo. Debemos esforzarnos a ir por más. No nos tenemos que conformar con lo que el enemigo quiere imponerte. No nos debemos conformar con lo que el diablo quiere levantar alrededor de tu familia, alrededor de tu matrimonio. Es tiempo de ir por más. Es tiempo de decir: Señor, yo voy a ser como Josué, me voy a esforzar. Dios le dijo a Josué: solamente te
Este varón tuvo 38 años. 38 años en la misma condición. Algo había pasado en su pensamiento, en su corazón, que lo había llevado a conformarse, que lo había llevado a acostumbrarse a estar de esa forma. Pero nosotros somos esta generación que no nos vamos a conformar con lo que el diablo quiere levantar. No nos vamos a conformar. Nosotros vamos a quebrar todo límite. Vamos a quebrar todo argumento del diablo. Vamos a deshacer toda obra de las tinieblas. Y nos vamos a levantar una generación con carácter. Una generación con firmeza. Una generación con valentía. Y vamos a ir por más. Y vamos a alcanzar a esta nación para la gloria de Dios. Y vamos a anunciarle que hay un Dios que cambia. Que hay un Dios que transforma. Que hay un Dios que libera. Que hay un Dios que sana. Que hay un Dios que restaura. Que hay un Dios que levanta al caído, que hay un Dios que da vida a aquel que cree y que lo pone en lugares de bendición y de gloria. Ese es mi Dios, ese es el Dios que yo te anuncio en esta tarde, un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que venció a la muerte. Somos la generación que ha creído en Dios y que lo levantamos sobre toda crisis, sobre toda adversidad, sobre toda tempestad y caminamos por sobre la crisis porque Dios está con nosotros. La Biblia dice, si tan solamente puedes creer, verás la gloria, verás la gloria. No nos conformamos, no nos limitamos, no dejamos que la cuarentena nos limite, no dejamos que la pandemia nos limite. Somos gente, somos la generación que le ha creído a Dios, somos la generación que se pone en pie y que va por más. Somos la iglesia que Dios ha puesto en este tiempo para abrazar el milagro, para transformar la atmósfera, para cambiar la crisis en bendición. Esa es la iglesia que Dios quiere en este tiempo. Esa es la generación que Dios busca en este tiempo. No gente que se conforme, no gente que esté limitada. Una generación que se ponga en pie y que le diga, Señor, cueste lo que cueste. Oh Dios, vamos rumbo al propósito. Nos levantaremos y caminaremos a lo que tú has determinado en este tiempo para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra iglesia. La generación que Dios ha levantado. Aquí estamos. Somos esta generación que le ha creído a Dios, que ha puesto sus ojos en Dios, que no ponemos la mirada en la crisis, que no ponemos la mirada en las circunstancias. Somos la generación que ha puesto sus ojos en Dios y que todas las cosas que necesitamos, nuestro Dios va a suplir. Milagros, sanidad, restauración, bendición, multiplicación. Dios va a traer en este tiempo un tiempo de gloria. Dios va a levantar en este tiempo una generación que no se limita. Dios va a levantar en este tiempo una generación que transforma la atmósfera y que cambia todo lo negativo en bendición. La generación que le cree a Dios. Esa somos nosotros, una iglesia que se ha puesto en pie en medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio de lo que el diablo quiera levantar, en medio de la tormenta. Ahí estamos nosotros creyéndole a Dios. No estamos esperando que alguien nos meta en el estanque. No. Nosotros corremos al estanque. No estamos esperando que alguien venga y agite las aguas. Nosotros somos los que vamos a agitar las aguas. Porque Dios está aquí, en medio de esta generación, en medio de esta iglesia, en medio de este tiempo, para darnos fuerza. Él es el que nos levanta. Él es el que nos sostiene. Es el que lleva nuestra vida en bendición y en victoria. Somos la generación que ha creído en el Dios Todopoderoso. Y ese Dios está aquí en este tiempo, está aquí en este día, está en medio de tu familia, está en medio de tu hogar, está en medio de tus hijos, está en medio de tu matrimonio. Y Él te dice, vamos que se puede. Yo te escogí para este tiempo, yo te llamé para